Y hoy con una expectativa particular, con una expectativa grande a partir de lo que fue el anuncio que hizo hoy el gobernador de la provincia, dando a conocer quiénes van a ser los integrantes de su gabinete, cómo va a ser su staff de gobierno. Anunció nuevos ministros y anunció la continuidad de otros y bueno, generó una enorme expectativa. Y para que nosotros podamos hablar de ese tema, porque lo conoce mucho, vamos a hablar con uno de los hombres más cercanos a la figura del gobernador de la provincia, no de ahora, sino de siempre, y por supuesto, un caminador de todos los recovecos de la política y analista, por supuesto. Estamos hablando del licenciado en Economía Moisés Alberto Sánchez, quien todos conocemos como el Chino Sánchez. Así que bueno, le doy la bienvenida y le agradezco, como siempre, al Chino la deferencia de venir al programa. Chino, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a vos por venir. ¿Cómo estás? Bien, bien. Creo que bien. Bueno, todavía sigue el dolor, la obsesión por la crítica, qué es lo que pasó. Bueno, son las cosas naturales en la vida política, ¿no? Vos sabéis que desde hace tiempo el sueño, digamos, de cómo integrarlo al compañero gobernador en el espacio nacional. Y bueno, un tropezón no es caída, dice, no es derrota. Un tropezón cualquiera da en la vida. Cualquiera da en la vida. Así dice. Así que bueno, eso. Comentabas vos justamente el tema del nuevo gabinete. Yo creo que desde hace tiempo. ¿Cómo se gestó el nuevo gabinete? Vamos a tratar de meter un poco en la cabeza del gobernador. ¿Cuál era la idea del gobernador después del resultado? Bueno, yo te quiero decir algunas cosas que parecería que son, yo siempre digo, me preguntan los compañeros por ahí, me dicen, vos sos influyente. No es. Es decir, yo no soy nada influyente. Y mi cercanía al compañero gobernador, hace tiempo que no lo veo, digamos, no es justamente mi práctica política estar cerca personalmente, digamos, sino que seguir su pensamiento, su acción política. Creo que por eso, digamos, yo me pongo como desde afuera y observar las declaraciones de él, digamos. Ahora, como analista político, te digo más o menos lo que creo que nos sucedió hasta el 22 de octubre. Digamos. Creo que lo que nos venía sucediendo, puedo describirlo así, el gobernador muy cercano a la gente, porque esa es su práctica, generalmente está muy cercano, él evita que los custodios, evita permanentemente, viaja, va al interior, no sé, yo no tengo recuerdo de un gobernador que haya, más allá de los adelantos en la comunicación, más allá de los adelantos en los medios de transporte, qué sé yo, no conozco otro gobernador, debe haber recorrido cada pueblo de esta provincia infinidad de veces, ¿no? Casi no está en su despacho, permanentemente camina y camina y camina. Creo que ese es digamos, una cuestión de su forma de accionar, su estilo de gobierno, ¿no? Y su estilo de gobierno creo que lo lleva también generalmente a que lo fue al gabinete alejando de la gente. Me parece que eso sucedió en estos 10 años, ¿no? El gobernador muy cercano a la gente y el gabinete muy lejano a la gente. Y bueno, eso se veía cuando venían las elecciones intermedias, no sé si vos te acordás, claro, desde el 2009, todas las intermedias, cuando había que trasladar el consenso del gobernador al candidato, digamos, de las intermedias, costaba muchísimo, no sé si vos te recordás. El candidato no era él, claro. Claro, cuando el candidato no era él, era difícil. Nos ocurrió justamente con Yarade, ¿no? Claro, cuando fue candidato a diputado nacional. Claro, creo que bueno, esa cercanía del gobernador, en la práctica, digamos, en la elaboración de la estrategia electoral, ocurría que cuando uno preguntaba, y bueno, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Yo les decía, bueno, ¿qué dicen las encuestas? No, el gobernador tiene casi 60% de aceptación en la provincia. Y bueno, yo hacía bromas, yo decía,
bueno, el problema es que cuando él camina, él no percibe esas cosas. ¿Por qué? Y porque la gente va, lo saluda, lo abraza, lo quiere, lo aprecia al compañero. Y iba al lado del candidato, digamos. Entonces desaparecía, digamos, el candidato. Entonces eso, bueno, lo advertí yo durante la campaña y en el planteo, no sé, no, es decir, prácticamente no había campaña del candidato. Y el candidato también, por lejano a la problemática, el gabinete se hace cargo, un mes antes creo, ¿no? Se hace cargo de la campaña, y justamente un gabinete lejano a la gente, digamos. Lejano a la gente creo que lo percibía. Concluye, digamos, el gobernador sintetizando y dice, la oferta electoral no convenció, ¿no es cierto? Pero creo que técnicamente esa era la problemática de nuestra campaña. Ahora, ¿no? ¿por qué todos reconocemos, creo, los salteños, en Juan Manuel Urtubey, una figura, bueno, un enorme político, muy inteligente, un gran director de la política, un gran, digamos, un hombre que mira más allá de la política? Ahora, por ahí uno se hace la pregunta y dice, che, Chino, ¿y qué, Juan, el gobernador, no advirtió eso como para corregir en su momento esto que me está planteando? ¿No lo percibió? Claro, pero te vuelvo a repetir, no es únicamente de esta campaña. El problema es que ya venía de antes, nos ocurrió inclusive con Rodolfo, ¿no? Nos ocurrió de que costaba, digamos. Esas son las campañas, digamos, las campañas justamente, es un problema semiológico, técnico, digamos, de la manera que vos instalás, digamos, al candidato, de la manera que vos lo hacés, las formas, y bueno, yo lo digo sintéticamente, digamos, vos fíjate de que los candidatos provinciales, departamentales, municipales, sacaron el doble de votos de nuestros candidatos, es decir, es como si es como si la figura del gobernador no era cercano a la gente, pero el candidato no, ¿sí? Una cuestión técnica, digamos, de una estrategia electoral, digamos. Y bueno, como todo se daba por hecho, digamos, no, ganamos, si el gobernador tiene a 10 años tiene este consenso, obviamente eso se va a trasladar, digamos, al candidato. No sucedió eso. Y bueno, ahí estaba la problemática, digamos, ¿no? Es decir, la oferta electoral convenció, digamos, en los concejales, en los diputados, digamos, y en las categorías, digamos, de diputado nacional, bueno, perdimos las elecciones. A partir de ahí, creo que lo que hay que mirar son las declaraciones de él, ¿no? Pues yo siempre le requiero al periodismo, esencialmente, yo lo digo de otra manera, el periodismo es el que construye el sistema ético, digamos. Hay una antropología social que se va formando y el periodista es el que la expresa, digamos. Porque muchas veces le cuesta mucho a los políticos, a los actores sociales, a los actores culturales, le cuesta, digamos, trasladar esa visión. Finalmente los artistas, ¿no? Son justamente los que tienen la sensibilidad para comprender los signos que la sociedad va dando, ¿no? Bueno, pero siguiendo con el análisis del discurso del gobernador, cuando a los pocos días dice, le pide la renuncia a todos los ministros, dice, voy a construir un gabinete, dice, que refleje, que represente la sociedad. Ahí está. Sí. Ahí digamos, todo esto que él había percibido dice, no quiero un gabinete alejado de la gente. Claro, pero en su declaración, si vos seguís su declaración, dice exactamente esto que te estoy diciendo. Bueno, entonces, con este concepto, creo yo, hay que mirarlo al gabinete, ¿no es cierto? Creo que uno tiene que explicar, digamos, su apreciación de esa manera. Creo que es cercana, muy cercana a la sociedad. Claro, es lo más cercano a la conflictividad social que tenemos, digamos, ¿no? En toda la provincia. En toda la provincia, ¿no? Creo no hay paraje, digamos, que no la conozca y conozca su tarea. Así es. Tenemos varios compañeros que también tienen esa característica, ¿no?
Caso de Paco Marinaro. caso de Marinaro, hay otros, Sí, hay que otros, no, sí. no aparecen, pero están, ¿no? Son unos grandes militantes muy cercanos a la sociedad, digamos. En los diferentes ministerios, ¿no? Ujú. Bueno, si lo mirás, de la misma manera, por ejemplo, Fernando Yarade es un gran armador, Ujú. ¿no? Ahora, Creo perdón, que ahí hago un paréntesis. Porque hay mucha gente, uno lo conoce, hay una cercanía por bueno, nuestra tarea, el caso mío, el caso de los periodistas, con Fernando Yarade lo conocemos mucho. ¿Por qué lo elige a Yarade? por eso, por lo que estoy diciendo, su concepto es un gran armador, el Yarade, creo, un gran armador de equipos. Eso es un jefe de gabinete. Una persona que dice, los requerimientos de la sociedad es estar cerca de la sociedad. Bueno, él es el que armó, digamos, este gabinete, esa visión, digamos, ¿no? Sigamos, digamos, creo que la ministra de la Producción es una persona La muy ministra de cercana. la Producción es una figura nueva, digamos, en el ámbito de la política, pero es una mujer con mucha experiencia, a pesar de su juventud, Justamente, porque tiene 40 y pico de años, ¿no? pero justamente por eso te digo, si uno desarrolla el concepto, digamos, cercano a la sociedad, cercano a los productores, es una persona Sí. muy cercana. Yo no la conozco, Estamos pero todas hablando de Paula las Vivini. versiones, Paula Vivini. El caso de Emiliano, que también sorprende, ¿no es cierto? Es una Emiliano persona... Estrada, para muchos, nosotros bueno, uno lo conoce, porque sabe que economista, hemos hablado de economía con él acá y todo lo demás. Dice, sí, pero es muy joven. Es una persona que cercana, si uno dice desarrolla, cercana a la ciencia económica como nadie, ¿no? Tiene una capacidad y es un especialista en economía social, ¿sí? Bueno, Así vos que, sos economista, Chino, vos sí, de muchas cosas, pero de economía tenés como para medirlo con un parámetro absolutamente sí, profesional. claro, yo te digo, yo conozco muchos economistas y la verdad que Emiliano es un gran economista, es una persona con una capacidad enorme, además tiene la capacidad de transmitir simplemente los problemas económicos, además es un especialista en el tema de ingresos públicos. Yarade también lo es, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso es lo que necesitamos. Creo que a la política, digamos, en general, creo que acercar los recursos para eso, solucionar los problemas financieros de la provincia, creo que Emiliano es un muy buen representante de eso, digamos. Ujú. Muy cercano a los avances en la ciencia económica, muy cercano a las nuevas teorías que pueden resolver los problemas no solo de la provincia sino de la nación. Bueno, creo que si nosotros seguimos con ese concepto, Pariente, por otro lado, de Fernando, ¿sí? sí, sí, él tiene un hermano también que es economista muy capaz, Sí, son dos son los dos. hermanos, Ujú. ¿no? Hijo del Bueno, histórico nene Estrada. histórico el nene. Ahí yo lo tengo como hijo nene. Hijo nene, claro, claro, sí, sí, los que Claro. lo conocemos el nene Estrada. Bueno, Bueno, si vos seguís, claro, en el caso de ellos. Ahora, Juan Lavallén, hay que decir, sí, Juan Lavallén, ¿quién es? Hay un montón que no. sí. Ministro de Cultura, Turismo y Deporte. Pero claro, creo que es una persona, no, yo no tengo acceso, pero lo que me dicen es una persona que conoce mucho y que es muy eficiente, digamos, en estas cuestiones, O digamos, sea, de es un cultura. idóneo justamente en ese. Claro, y es cercano a su actividad, a lo que tiene, y es del medio, digamos, ¿no? Que uno no lo puede tener, es decir, no lo puede percibir, pero bueno, pero justamente ese es el tema, digamos, una persona, bueno, para decirlo simplemente, creo que hay que elaborar mirando a la sociedad. La sociedad creo que, para decirlo simplemente, creo que te decía yo, hay un fenómeno nuevo que es muy profundo, que es cultural, ¿no es cierto? Y que tenés que poner personas que interpreten yo digo, esa nueva antropología Antropología social, social. sí, sí. Porque uno está acostumbrado con el concepto de antropología
en el sentido de cómo se conformó nuestra cultura desde los tiempos lejanos. Pero lo que pasa es que la sociedad cambia con una profundidad que uno tiene que poner, digamos, personas que puedan interpretar y hacer, digamos, ¿sí? En ese sentido. Bueno, sabemos de lo que es la dupla, digamos, de Roque Mascarello con el Paco Marinaro, también, digamos, confirmados en el área de salud. Sí, Roque todavía no lo sé, todavía las segundas líneas no se sabe, digamos, pero yo lo que voy tratando de explicar es el concepto del gobernador, digamos, quiero un gabinete cercano a la gente. ¿Por qué, digamos? ¿A qué se debe eso? Porque la sociedad requiere eso, digamos. No se puede hacer no se puede hacer un gabinete hoy, alejado de la problemática social, de la problemática cultural, de la problemática productiva, es decir, eso me parece que es el sentido del nuevo gabinete, ¿no? Y creo que como armador, digamos, creo que Fernando es una persona que justamente su capacidad es esa, digamos, todo el diseño del gabinete, bueno, lo hizo Fernando en otra época cuando fue ministro, ¿no es cierto? Quien incorporó, digamos, toda la tecnología, todo el control, creo que fue Fernando. Sí, no. Ahora, en el área de salud, que es un área tan delicada, tan sensible, por allí durante los años, digamos, estos años anteriores, ya con Roque Mascarello, hubo quejas, ¿no? Hubo, digamos, pues, ¿qué pasa? Parece que el Roque no le está poniendo todo lo que tiene que poner. Me imagino que en esta nueva etapa, aquellos problemas que había, la falta de atención en los grandes hospitales, en la salita y demás, creo que tendrán que darle un nuevo impulso a eso. ¿O cómo es el tema? Digamos, la exigencia vendrá, obviamente, el gobernador, pero bueno, ya hará de como jefe de gabinete, me imagino. Vos fíjate, yo justamente tengo esa preocupación desde dónde se pone uno a frente de la sociedad y dice cómo lo resolvemos. Eso que vos decís, nos ocurre en el Ministerio de Salud, nos ocurre en el Ministerio, para decírtelo simplemente, los actores sociales, digamos, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, son 40.000 en conjunto. Claro. Es decir, nos tenemos que imaginar una forma de participación, de compromiso, ¿no? Me parece que ese es el reto de este gabinete, digamos. ¿Cómo hacemos que esos 40.000 actores, son muchos más en todo el Estado, es decir, se pongan con la mirada y en la búsqueda de cómo hacemos de que esa sociedad actúen? Interpreten de manera cabal lo que el gobernador pretende en esta nueva etapa. Claro, pero perdón, lo que el gobernador pretende es que interpretemos la sociedad. Por eso, que ellos interpreten. Claro, que ellos, y que actúen, digamos. Exacto, porque hubo los llamados retiros espirituales, que nosotros le decimos los retiros espirituales, que eran las reuniones que el gobernador ha hecho, creo que 2 o 3, con los funcionarios, y fue ahí, les dijo, clarito, pónganse la camiseta, pero no la mía, pónganse la camiseta de la gente, resuelven los problemas, y bueno, y vemos que eso fracasó, que no todos lo hicieron. Claro, creo que eso es, en definitiva, si uno lo puede sintetizar de alguna manera, al gabinete, eso es lo que le sucedió al gabinete, se fue alejando a la gente, y bueno, el resultado electoral es lo que hace que el gobernador recapacite y diga, no, la sociedad está pidiendo otra cosa, y creo que el diseño en general del gabinete va a continuar en ese sentido que te digo. Digamos. Ahora, hay otra área muy sensible, que es primera infancia, que en algún momento, cuando estuve, porque es uno de los primeros en el país de hacer un ministerio de la primera infancia, y hay algo que, bueno, el gobernador, como lo mencionó muchas veces, decía, hay un problema en primera infancia, ministerio de primera infancia. ¿Para qué? Para que se aboque a resolver ese problema. ¿Estará totalmente satisfecho usted con el Ministerio de la Primera Infancia y con Carlos Abeleira en esa tarea? Te voy a decir cómo aprecio yo. Vos sabés que la Convención Internacional por los Derechos del Niño es la mayor convención en la historia de la humanidad. Es decir, para que uno más o menos ubique la importancia. De ahí salen los 84 artículos sobre los derechos
derechos del niño y del adolescente y se incorporan a la Constitución Nacional y a la tiene el Constitución rango provincial, constitucional, ¿no es cierto? Sí, sí. Es decir, que es una problemática seria, no es una problemática cualquiera. El reconocimiento del gobernador a esa política, no sé si vos te acordás que cuando lo pone de ministro Abel Leira dice, solo un pueblo salvará a un niño. Ese es su discurso, ¿no? Es decir, ahora, ¿cómo lo solucionás? ¿Cómo lo haces? Es la problemática, digamos, porque el discurso, digamos, es claro, el consenso que recoge esa propuesta es clarísimo. Ahora yo creo, sinceramente, que hay fondos internacionales, hay mucha preocupación en el mundo, digamos, por el tema de la niñez. Y vos sabés que los recursos en la provincia, desde 1810 son escasos. Nunca digamos. alcanzan. Claro, nunca alcanzan, sobre todo entonces por una problemática como esa. Creo que Carlos Avelira está en una situación en ese sentido de privilegio. Porque ellos manejan desde ese ministerio, y esto hay que rescatarlo, tienen un banco de información fantástico. O sea, de estadística, creo que deben ser las mejores del gobierno. Te dicen acá hay pobreza, allá en nutrición, digamos, te marcan perfectamente dentro. Ahora, está bien que se sepa, pero están haciendo todo lo necesario. El problema es cómo resolverlo, y para eso se necesita medio, y creo que justamente para eso está ese ministerio, digamos. Uno como gobierno provincial, si uno analiza el presupuesto, es muy difícil, digamos. Ahora, creo que si uno lo mira en este marco, lo que te decía, la Convención Internacional por los Derechos del Niño y del Adolescente es la mayor convención en la historia de la humanidad. Y, digamos, la preocupación en el mundo, y cuando hay preocupación en el mundo, generalmente si hay una correcta política, creo que esa es la intención del gobernador, digamos. Me parece que ese ministerio tiene que cumplir, y creo que, bueno, Abeleira debe tener los proyectos, y me parece que va a andar eso si uno tiene esa correcta política, ¿no? Correcto. Ahora, recordemos que atrás va a haber una figura, no solo la del gobernador, sino la del propio, y con toda la personalidad, la particularidad que tiene. Que yo me imagino que le va a decir a cada ministro, muchachos, chicas, pónganse las pilas. Laburen, tráigame cosas, yo tengo que darle respuesta, Juan. Porque así va a ser o no. Así es, digamos, esa es la preocupación. Creo que un ministerio inserto en la problemática social, en la problemática cultural, en la problemática política, creo que es justamente, hay que resolverla, digamos, no estamos, si son actores, digamos. Vuelvo, si vos me permitís, el caso de Marcelo López Arias. Para, quiero dejarlo para el final, eso quiero que sea el postre. Carlos Oliver en seguridad. Seguridad, otro tema muy sensible, ¿eh? Acá dicen, bueno, hay femicidio, hay mucha violencia, hay esto, las calles por ahí no hay mucha seguridad, motochorros, y por ahí se elevaron críticas también a ese ministerio, a ese ministro. Sin embargo, hoy el gobernador dice Carlos Oliver. Claro, mira, yo te voy a decir, primero creo que la problemática generalmente penal, ¿no es cierto?, es posterior a la problemática social. Claro, es consecuencia. Es consecuencia, digamos. Claro. No es causa. Me parece que nosotros tenemos problemas sociales enormes. Tenemos un grado de desocupación, digamos, enorme, digamos, ¿no es cierto? Y entonces creo que la política de seguridad tiene que, no se soluciona esa problemática con la cantidad por decir, cantidad de policías, digamos, ¿no? No es el número de policías. Pero creo que se hizo muchísimo la incorporación de las ciencias, digamos, ¿no es cierto?, de la comunicación, de vigilancia, qué sé yo, hace de que se haya avanzado, no sé, mucho más que en Tigre seguro, digamos, me parece. No sé si vos conocés el Ministerio de Seguridad. Una vez cuando lo habían puesto a Babucho, yo dije, me voy a conocer el Ministerio de Seguridad, porque uno tiene esa sensación y dice, pero ¿qué se hizo? ¿No? Es enorme el avance que se hizo. Es todo qué sé yo, son 3 pisos. El 911. Claro.
Claro, por poner ejemplo, un avance enorme. Claro, y eso se hizo con Oliver, con el Babucho, es decir, no es una cosa. Sí, yo creo que no se puede dejar, no decir, bueno, no, lo cambiemos, traigamos otro, como otro, ya está. Creo que, si y además, vengo. claro, además, es un ministerio justamente que requiere la incorporación de los avances tecnológicos, es una de las áreas que con mayor necesidad de avance tecnológico, ¿no? Porque el tema de seguridad es un tema complejo, porque te decía, el origen es de la problemática social, ¿no? Es social, claro, si no resuelve eso, va a tener siempre como consecuencia esto. O sea, bueno, entonces ahí están los 5. Analía Verdes en educación, te faltaría un comentario sobre la continuidad de la señora. Vos sabés que yo la conozco muy poco a la señora Berrueso. Sé de su historia, digamos, y estuve una vez charlando, o 2 veces charlando con ella. Pero si vos proseguís lo que se hizo en educación, fíjate que yo digo de que nosotros tenemos un sistema educativo del año 1853. El diseño del sistema educativo, no acá, en todo el país. O sea que el país se construyó antes de 1853, hasta que llegó Sarmiento. Sarmiento dice justamente su apreciación de civilización y barbarie, ¿no es cierto? Él planteaba justamente la civilización, la nueva civilización occidente, digamos, era su planteo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habían quedado desarticulados los pueblos originarios, la construcción del país. Es decir, la construcción del país fue posterior del Estado, digamos. La construcción del Estado argentino fue posterior a la construcción del país, ¿no? De los límites geográficos, su población, digamos, y su composición. Desde ahí él lo que propone justamente es unidad lingüística y unidad de medida, ¿no? A partir de ahí, si vos te fijas, el diseño del sistema educativo nacional tiene déficits enormes. Yo siempre hago estas apreciaciones, digo yo, ¿cómo puede ser que los chicos, en un gran porcentaje, 40 o 30% de los chicos, se llevan a rendir geografía? A ver, ¿cuál es el motivo? Es increíble, claro. Es increíble, pero no está en la maestra, es en el diseño curricular, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo solucionó? Es decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el diseño curricular se hizo, no creo que haya otro gobernador que haya puesto tanto acento a modificar con las posibilidades que se tiene el diseño curricular. Fíjate. Sigo, pero si me permitís, el terciario. Es decir, antes lo normal es la escuela normal, el bachillerato humanista en Cachi, es decir, y avanzó, la sociedad cambió de una forma enorme. Y entonces en el terciario, el gobernador puso acento en los pueblos más remotos, ¿no es cierto? Mi padre, por ejemplo, tenía 4º grado, porque venía del interior. Bueno, está poniendo hasta universidades, ¿no es cierto? Entonces, eso también participó de este armado, de este diseño del gobernador, también de Ibachur. Si vos lo escuchás, las cosas que hizo, se avanzó muchísimo en eso. Ahora, te vuelvo a repetir, hay muchísimo por hacer que depende de la nación, ¿no? Creo que te voy a poner algunos ejemplos. Viste que el discurso, digamos, político, social, que se comienza a instalar recién ahora, ¿no? Dice unas cosas así. Por ejemplo, dice, estamos en los albores de la 4ª revolución industrial. Bueno, la sociedad que viene es la sociedad del conocimiento. Lo más cercano que le podemos definir es la sociedad del conocimiento. Bueno, si no tenemos un diseño educativo correcto, ¿cómo nos vamos a incorporar a la nueva sociedad del conocimiento? Y te pongo un ejemplo. Vos sabés que la civilización china avanzó 6.000 años, dominó el mundo con 159 caracteres. Nuestra civilización, en el lenguaje, 23 o 27, como vos quieras. La 2ª revolución industrial, que comienza en la década del 50, ¿no es cierto?, parte de la construcción de un nuevo alfabeto, que es el alfabeto binario, 2 caracteres. ¿Dónde está en el sistema educativo? Todo lo que vos ves hoy, todo lo que vos ves en este mundo nuevo,
la capacidad de la ciencia, de los avances biotecnológicos, los avances científicos, están justamente dadas por esa capacidad, digamos, de combinar y manipular no solo la química orgánica, sino la química inorgánica. Bueno, no está en la primaria, no está en la secundaria, no está en la terciaria, no está en la cuaternaria, no está. No está. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, son cosas, déficit enorme, no se cambian desde la provincia. No, obvio. Obvio. Pero ahí quería hacer hincapié. Vos. ¿Sabes por qué? Porque el ahora senador nacional electo por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, que fue ministro de Educación de la Nación, un hombre que conoce mucho de educación, la verdad que yo, las veces que vi... yo creo que no. Aproveche, ¿vos crees que no? Yo creo que está muy preocupado por el tema, conoce bastante, y yo quiero marcar que hay, porque lo charlé con él informalmente, con Bullrich, y me dijo, ¿sabes qué? Una cosa que a mí me voy chocho de Salta, tengo muchas coincidencias con el gobernador en ver qué es lo que tenemos que hacer para avanzar en este tema. Eso me dijo Esteban Bullrich, y a mí creo que fue la última vez que vino a Salta. Coincidencia entre nación y la provincia, en algo que vos estás planteando como una problemática nacional. Sí, es una problemática. Ahora, vos decís que lo que pasa es que yo lo que digo es, siempre hay que tener experticidad en las cuestiones estas, ¿no? No se puede, es decir, no es una cuestión de decir y decir tengo coincidencia, claro. Sino que cómo hace, cómo implementamos, cómo lo implementamos. Justamente, bueno, cuando charlamos el tema del gabinete, te digo, ¿cuál es el método para decirlo? La cercanía a la gente, dice el gobernador, porque desde ahí vamos a tener que construir y resolver los problemas con los recursos que se tiene. Eso es lo fundamental. Bueno, lo que te estoy diciendo es, bueno, ¿cómo vamos a solucionar el tema educativo? Avanzó muchísimo, es decir, las escuelas técnicas, es decir, el diseño el diseño del sistema educativo salteño no tiene nada que ver con el de hace, qué sé yo, por decirte, 15 años. No nos vamos muy lejos. No nos vamos muy lejos. Hemos avanzado muchísimo. Bueno, Analía Berrueso creo que interpreta eso. ¿Hasta dónde podemos avanzar? Después, lo que te digo, si pretendemos entrar a la sociedad del conocimiento como país, porque hay teóricos que te dicen cosas así, te dicen, mira, te dicen, tiene que Argentina, el futuro es participar en los mercados de marca y patente. No conocemos el alfabeto, ¿cómo vamos a hacer? Es como decir, no sabemos hablar. Sí. Todos los celulares, todas estas cuestiones están justamente en base a eso. Y bueno, y no lo conocemos. Y los chicos tampoco, y tenemos millones de chicos, millones de jóvenes, millones de estudiantes universitarios que no conocen. Y no es un problema técnico, es decir, de tecnología. Es decir, creo que en todas las ciencias sociales, en las ciencias duras, está esa problemática. El pensamiento del gobernador está en eso, hasta sus posibilidades, digamos. Creo que justamente el país necesita un diseño curricular absolutamente distinto. Correcto. Absolutamente. Habrá que discutirlo. Vamos al tema de la política. ¿No hubo política en el gabinete anterior? No hubo un ministerio político, había un ministro de gobierno, pero ese ministro de gobierno, ¿era un ministro político de Juan, del gobernador? Era yo siempre insistí en estas cuestiones, ¿no? Creo que el que hacía política era el gobernador. Eso es lo que te decía hace un rato. Sí. Bueno, creo que Marcelo, su cercanía a todos, Marcelo López Arias, tiene una cercanía enorme, comprobada a todos, a toda la vida política, por muchísimos años. Creo que es correcto, por eso la apreciación que tiene. Esa es la valoración que el gobernador hace y dice, vení, te necesito en esta etapa.
pero claro, me parece digamos, que... manteniendo una coherencia respecto de lo que me ha venido contando de claro, lo otro. pero claro, que me parece que es correcta esa la apreciación. O sea, la Es decir, cercanía a la gente. decime a otra persona que tenga tanta cercanía a todo el espectro político. Y puede haber dos o tres más, pero así cercanía, de amistad, de hablar, de diálogo, difícilmente me parece que es muy Particularmente en el acertado. peronismo chino o la figura de López Arias trasciende la frontera del peronismo y se va a los otros partidos también. No, creo que justamente un ministro político tiene que interpretar a la sociedad En su política en conjunto, su no solo a conjunto, su propio partido. institucionalmente, pero claro, claro, no Ahora, podemos hacer un ministerio político el peronista. peronismo es una preocupación, digamos, como partido, el PJ, porque hay algunos que dicen, peronismo es una cosa, PJ es otra. Hay una preocupación de Urtubey en el tema de lo que es hoy el peronismo, su partido. Pero Lo que volvamos, sucede ahí adentro por sigamos la desarrollando, crítica, sigamos por lo que desarrollando, le dicen, el partido estaba cerrado y qué sé yo, bla, sigamos bla. desarrollando el mismo concepto. Lo que está diciendo el gobernador es lo alejemos del poder, lo acerquemos a la gente. Eso es lo que está diciendo, ¿o no? Bueno, claro, si dice, lo hagamos con con los ministros y lo tiene que hacer con su partido, digamos, que es la base de sustentación de su gobierno. Pero claro, ¿qué rol cumple un partido en la democracia? El partido es el órgano de sustentación y legitimación del gobierno. El gobierno es el órgano de sustentación y legitimación del Estado. Exacto. Es decir, lo que vos me decías, el ministro político tiene que poner políticas de Estado. Claro, por eso. Anteriormente no había eso. O sea, digamos, el ex ministro ahora, estamos hablando de Rodríguez, estaba lejos de la gente. Eso es lo que la gente percibía y lo demás. Claro, de la sociedad política creo, porque ¿sabés qué es lo que pasa? La gente siempre dice, no, un político tiene que ser joven. Y bueno, para encontrar una persona representativa de los diferentes sectores políticos, me parece que no necesariamente tiene que ser joven, ¿no? Me parece que, es decir, no es imposición lo que se busca, sino un diálogo, digamos. Y para eso me parece que es correcta la apreciación. En esta última elección hemos visto muchos jóvenes con ideas viejísimas, arcaicas, de los carcamanes de la política, de allá de la década infame, han utilizado todos los... Claro, la juventud no es sinónimo, digamos, de eso. Claro, muchas veces hay jóvenes viejos, ¿no? Jóvenes viejos. Ahora, ¿cómo lo viste a López Arias? Vos que lo conocés, lo conocemos todos, pero vos particularmente toda la vida. Mira, sí, siempre debe estar más viejo, siempre obvio, pero, charlé bueno, con él, pero bueno, yo fui en aquellas épocas fui uno de los gestores, digamos, ¿no? De Marcelo López Arias, ¿no? Era casi un Urtubeycito, ¿no? En aquellas épocas, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, me parece que ahí en la reunión de los partidos, yo en la reunión del PJ... Vos ponías en una charla, privada, digamos, vos rescatabas eso. ¿Qué dijo López Arias en la reunión del Consejo del Partido que de alguna manera le llamó la atención al presidente del partido y gobernador? Justamente eso, creo que el que mejor expresó las ideas, porque el gobernador fue muy crítico. Dijo el partido no puede ser conservador, el partido no podemos achenchar, no podemos ser personas que la sociedad cambia, tenemos que modernizar el partido. Y el que mejor expresó eso fue justamente Marcelo López Arias, ¿no? Justamente. Y de ahí entonces Urtubey dice, este es el que necesito ahora. Tiene que haber sido así, no lo sé, pero lo que te no, bueno, que yo te doy, los hechos lo demuestran. Claro, los hechos demuestran eso, por lo menos él expresó eso y además expresó muchas otras cosas sobre la vida política del gobernador con mucha madurez, con mucha claridad, digamos, así que me parece que justamente era eso, digamos, abramos el partido, lo abramos a la sociedad, el partido no puede cerrarse, no podemos convertir en conservador al partido. Justamente el peronismo siempre fue un reflejo de las necesidades de la gente. Bueno, pero ahí hay una conducción política en el partido, que es Godoy. ¿Y qué dice el gobernador respecto de lo que es la Comisión de Acción Política? ¿Hay también una crítica hacia eso?
no me digas No, qué no, dice el gobernador, porque no sé. bueno, pero Lo que yo te digo, no te voy a hacer pelear con el no, indio, el nombre del no, yo gobernador. lo que te estoy No, diciendo, pero digo que si el gobernador está diciendo, lo abramos al partido y está haciendo una autocrítica, también, digamos, le llegan algunas esquilas a Godoy, obvio. no es un problema de personas. Yo lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que esa misma política seguramente la vamos a plasmar en el Congreso y lo vamos a hacer eso. El porque 25, ¿no? creo que sí, El creo que 25 de noviembre. el 25 de noviembre. Justamente eso es, lo acerquemos al partido a la gente y justamente lo alejemos del poder. Ese es, digamos, eso es lo que está diciendo. Es decir, la problemática que vive la sociedad, si no lo interpreta el partido, ¿y cómo lo vamos a interpretar? No, lógico, claro. Ahora, bueno, con esto de inicio una nueva etapa, con renovadas expectativas y demás. ¿Cómo está Juan Urtubey hoy en el contexto nacional? Con su idea de siempre de ser un referente, una alternativa presidencial en 2010. Bueno, yo creo que más allá de haber perdido las elecciones locales en Salta, creo que hoy hay tres dirigentes importantes, ¿no? Creo que uno de esos, creo que Cristina es importante, creo que el presidente Macri es importante y creo que nuestro gobernador es importante. No creo que las expectativas están justamente en lo que plantean y lo que dicen ellos, ¿no? En esta visión también moderna de cómo acompañamos, ¿no es cierto?, digamos, las necesidades en nuestro país de una forma que desde nuestro pensamiento, desde nuestro accionar, ¿no? Desde nuestra historia. Y bueno, es una discusión y creo que va a haber un debate profundo sobre la Argentina. No, seguro. Aparte con un condimento especial chino que es el regreso al PJ de Sergio Massa, que dijo no hay lugar para una tercera vía, para una tercera alternativa. Entiendo que no hay lugar para eso, vuelvo al Partido Justicialista. Y uno mira entonces ese escenario de justicialista nacional y lo ve a Urtubey, lo ve a un randazo, digamos post-kirchnerista, y ahora Massa también ahí. Y uno se imagina que va a ser absolutamente necesario un gran debate, ¿no? Nacional. Un debate. Urtubey tendrá su rol ahí, más allá de lo que pasa en Salta. Sí, yo suelo decir eso ya desde la sociología, ¿no? Digo yo que siempre cuando decae el poder nacional, los actores, digamos, los actores centrales, los sujetos de la historia de ese proceso son los gobernadores. La liga de gobernadores. Los gobernadores en general. Sí. ¿Por qué? Y porque el problema federal, digamos, que hoy le podemos poner un título mejor, digamos, al tema federal, porque ha visto que dicen policía federal, pero en realidad es policía de la capital, de la digamos. Capital, ¿no? Para nosotros tenemos invertido esos temas, ¿no? Esos términos, digamos. Creo que la integración social, económica, política y cultural de nuestro país es esencial. No podemos, es pertinente, es lo que nos exige hoy. No podemos, es decir, no puede ser que en todo nuestro territorio exista riquezas enormes y que no sean aprovechadas ni siquiera en el territorio donde están ni en todo el territorio nacional, ¿no? Creo que hay yo digo 8 economías en todo el país y esas 8 economías deben integrarse al conjunto económico con una visión económica de que el desarrollo tiene que ser integral y eso es un tema central hoy, ¿me entiendes? Lo mismo que el sistema educativo es central, ¿por qué? Y porque la ciencia, la aplicación de la ciencia en todos con todos sus avances, son imprescindibles, no se puede dejar de lado, y en todo el territorio, porque en todo el territorio hay riqueza. Ahora, Chino, vos lo conocés a Juan Manuel Urtubey, el gobernador, de hace muchísimos años. ¿Cuántos años hace que lo conocés a Urtubey, a Juan? Y qué sé yo, toda su vida y parte toda de la mía, vida. porque... Claro, por eso, claro, vos has estado muy... Lo que pasa es
Claro, no de Chávez edad, pero... sabíamos salir con Dalmacio y Julio Mera y claro. Juan, y ellos iban atrás en el auto y 14 años tenían, ¿no? 14 años. Y bueno, después, bueno, yo lo perdí de vista y cuando vino a hacer política a los 24, digamos. Y en realidad yo conocí mucha dirigencia y suelo decir de que tenemos una persona que crece con una capacidad política enorme. Muy poco he visto yo en mi vida política a crecer con esa capacidad. Ahora, la pregunta te la hacía porque vos más que nadie entonces sabés cómo, y que mucha gente no lo sabe, muchos salteños, y dice, che, ¿cómo va a reaccionar el gobernador ante esta adversidad que le tocó vivir, que él mismo lo reconoció, perdió? ¿Cómo es Juan? ¿Cómo es más? Por decirlo Juan. ¿Cómo el gobernador ante una situación de este tipo? Y crece más, sorprende justamente así. O sea, no es del tipo que dice, bueno, ya está liquidado y se tira ahí, se deprime. Claro. No, es al revés. Se deprime, crece todo más. No, dice, y bueno, no, me la van a pagar, dice, voy por la revancha. Claro, es al revés, su conducta, y bueno, vos lo ves, no te estoy diciendo, no estoy diciendo que cosas que vos no podés comprobar, digamos. Estuvo claro. Con el oso Leavi, estuvo con... claro, y crees, y bueno, ahí es su planteo. En síntesis, digamos, él sostiene... no se va a quedar lamiendo las heridas. Claro, para decírtelo con simpleza, hay que construir un consenso mucho mayor que la fracción política de la cual nosotros venimos, ¿no? El país necesita construir un consenso enorme. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y bueno, hay que verlo. Pero yo creo justamente de que esa es la problemática central. Es decir, la problemática central es cómo construir un consenso para cambiar las estructuras fundamentales de nuestro Estado. Y para eso se necesita un gran consenso. Se necesita, en muchos casos, digamos, hay dirigentes, es decir, apreciaciones, digamos, dirigentes, culturas políticas que ya no reflejan lo que está sucediendo en la sociedad. Yo te pongo un solo ejemplo. Vos sabés que grandes maestros muy respetados en el peronismo solían decir cuando le preguntaban, ¿y qué es el peronismo? Y entonces decían, el hecho maldito del país burgués. ¿No es cierto? Bueno, ese lenguaje, esa palabra, esas definiciones, que tienen una carga ideológica, digamos, enorme, sirvieron para una etapa. No estoy diciendo que no sirvieron, pero hoy creo que no reflejan. Hoy creo que necesitamos la construcción y cuerpos conceptuales más profundos, porque la sociedad cambia. Exacto. Es decir, porque no podemos definir el tema de la violencia en el seno de la familia, por ejemplo. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Te acordás cómo definíamos nosotros claro. El sistema? Otra cosa. Si no, 10 segundos, porque mira, ¿está enojado tú ahí con los que les encargó que la carecita y se la han chocado? No, yo creo que creo que si yo lo tendría que definir como lo veo, es decir, yo no charlo con Juan, pero lo veo yo, me parece que está, dolido, se siente traicionado. A ver si encuentro una definición, justa. La palabra justa. Me parece que está él firme. Me parece que está dolido, no resentido, creo que sorprendido, no se puede decir. Me parece que eso es lo más cercano, pero generalmente así lo toma. Bueno, yo siempre digo la conducción política siempre es un dolor, porque tenés que tomar decisiones. La cosa no acostumbras a eso. Chino, como siempre, un placer charlar con vos. El Chino Sánchez, el licenciado Moisés Alberto Sánchez, hablando sobre el nuevo gabinete de Urtubey y demás. Gracias, hermano, por haber venido. Como siempre, seguiremos hablando, porque de aquí en más viene mucho para charlar. Seguramente, porque la sociedad requiere eso, hablar, escucharse mucho, ¿no? Gracias como siempre. Gracias.